Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber asistido. Bienvenidos a la hospitalaria del Vega Ciudad Lucas y al agradecimiento profundo para todas las personas que han hecho posible el que estemos hoy reunidos aquí. Mi saludo afectuoso en primer lugar para mi familia, para los amigos, para los radioaficionados y público en general. Agradezco la presencia del teniente alcalde de la excelentísima Corporación Municipal de Arucas, al mismo tiempo que también le agradecemos todos los servicios que hemos podido disfrutar, entre ellos esta hermosísima sala del Centro Municipal de la Cultura. El tema es muy amplio, es muy denso y yo lo quiero centrar especialmente en la labor de los radioaficionados al principio del invento de la radio. Desde el primer momento en que se inventó la radio ya había alguien escuchando. Esa persona que escuchaba ya tenía una curiosidad científica, una curiosidad técnica y personas de distintas procedencias intelectuales, pero autodidactas en su gran mayoría, llegaron a ser el asombro y admiración de servicios de telecomunicaciones oficiales como el de los Estados Unidos o más modestamente el de España, que en el año 1956 se reunió con la Unión de Radioaficionados Españoles para preguntar, para reunirse con radioaficionados a ver cómo llegaban ellos tan lejos con equipos tan pequeños autoconstruidos. Mi agradecimiento también al comandante, que quería dejar al comandante militar de Las Palmas por habernos cedido la presencia de esos tres vehículos militares que han estado aquí. La lluvia ha deslucido un poquito el acto, pero ¿qué le vamos a hacer? Mi agradecimiento también a la única tesis doctoral que existe en España en Ciencias de la Información sobre los radioaficionados, hecha por la EA4 DEO Isidoro Ruiz Ramos. Cuento con toda, aparte de que los sistemas documentales de la historia de la radio están a la disposición de cualquier persona en los servidores del Radio Club Henares, cuento con su apoyo personal y su total autorización para tener. Mi saludo también especial para la familia Ávila en Tenerife, viuda e hijo de nuestro querido amigo desaparecido en el 2004 de A8EX, que también me han mandado muchos apuntes de allá. Y mi agradecimiento también para nuestro decano, don Francisco Peñate Valle. Muy buenas tardes, 93 años. Dígame usted que las radiaciones de las emisoras de radioaficionados son malas. No me lo creo, porque usted está mejor que nunca. Le deseo, como siempre, larga vida y que el agradecimiento profundo de que haya tenido la amabilidad de acudir a estar con nosotros. Nuestro respeto. Sin más dilaciones, vamos a entrar en la materia. ¿Cómo vamos a entrar en la materia? Pues bueno, vamos a conocer, aunque sea de una manera somera, de una manera rápida, quiénes fueron los que inventaron la radio. Nuestro primer monstruo de la radio fue el escocés. Qué curioso de que hoy precisamente se habla tanto de Escocia, de Edimburgo, el señor James Clerk Maxwell, este físico que tenía también especialista en termodinámica con la teoría cinética de los gases, pues tocó desde el punto de vista teórico. Él dijo que en 1865 que la electricidad, el magnetismo y la luz, entonces era una herejía decir que la luz era una radiación electromagnética. Los físicos ópticos de la segunda mitad del siglo XIX casi se lo comen, pero él lanzó su teoría electromagnética y la ley de Maxwell en 1865. El señor Enrique Rodolfo Hertz, nacido en Hamburgo, Alemania, en 1885
él demuestra de una manera experimental con este equipo que lanzaba chispas con una bobina de Runkov y la recibe en un aro resonador en el cual, aproximándolo a unos pocos centímetros de la emisión de chispa, se producen unas chispitas entre estas dos bolitas. Nosotros después este aro de gel lo empleamos, ¿verdad, don Francisco?, con una bombillita para ajustar los pasos resonantes. Se puede decir de que el señor Hertz, al cual le dio el nombre al ciclo por segundo de buenos hercios, en 1885, a escasos centímetros, fue la primera transmisión de radio que se conoce. Falleció de una enfermedad muy extraña con solo 36 años. El premio Nobel que se lo tenía que haber llevado él, se lo llevó su hijo. Era un hombre extremadamente habilidoso que hacía sus piezas incluso al torno, y además de todo eso era un profundo poseedor de cultura humanista, ya que leía los clásicos en latín y en griego. Muy curioso para un hombre de ciencia. Nikola Tesla, croata, aunque cuando él nació aquello no era Croacia, aquello era el Imperio Austrohúngaro. Este hombre fue el verdadero inventor de la radio. Claro, me vais a matar todo, fue el italiano. ¿Me oís bien sin el micrófono? Sí, Antonio. Eso es una herejía, ¿cómo es posible? Bueno, pues, dejadme que os lo cuente. Este hombre que emigró a Estados Unidos en 1884, trabajó para la Marconi en París. Su fama en París llegó a Estados Unidos, y entonces el señor Marconi, trabajó para la empresa Edison, para Tomás Alva Edison, en la empresa que tenía en París. Llegó a Tomás Alva Edison, a su laboratorio, y llevó sus prodigios, sus manitas y sus conocimientos. Se lo llevó a Estados Unidos. ¿Pero qué pasó? Que lo engañó. Le prometió un dinero que después no le dio, y encima le dijo que como él era un extranjero, poco menos que recién llegado, pues que bueno, que fuera. Cuando se marchó, encontró un mecenas que era el señor Westinghouse, de Westinghouse Electric, y este señor mecenas le apoyó en todos sus estudios de corriente alterna. La transmisión de la corriente alterna desde la central de Buffalo en Niagara Falls, en la catedral de Cali, no hubiera sido posible sin su introducción de la corriente alterna. Este hombre, en 1893, que fue la fecha de la Exposición Internacional de Chicago, este hombre, ante un grupo de productores eléctricos, se comunicó a 20 kilómetros de distancia y registró en ese mismo año, en 1893, él registró su patente en Estados Unidos, poniendo como ejemplo a 100 empresarios de electricidad de los Estados Unidos. Hasta ahí todo muy bien. Murió sin familia, murió sin hijos, pero tiene una lista de inventos tan grande como es, que ahora han vuelto a recuperar, la transmisión inalámbrica de la energía. Curiosamente murió pobre como una rata en un apartamento del Bajo Manhattan, y el FBI, en enero de 1943, el FBI se apoderó de todos sus escritos. Hay una leyenda de él: fue el precursor del láser, el precursor de aviones de despegue vertical, un monstruo, un auténtico monstruo. En marzo de 1943, el Tribunal Supremo americano, que había reconocido a Guillermo Marconi en 1904, le había concedido una patente, tuvo que revocarla porque le reconoció que el señor Marconi había empleado en su patente de 1904, después que ninguna, ni siquiera su país natal, Italia, le reconociera su patente. Fue Estados Unidos el único que la reconoció en 1904, ignorando
la de 1893, que existía antes. Bueno, pues emprendieron acciones legales y 2 meses después de morir el señor Nikola Tesla, pobre como una rata, el Tribunal Supremo Americano en marzo de 1943 dice que efectivamente que la razón es del señor Nikola Tesla, el primero, por unos años de diferencia que ante testigos, por lo tanto, hasta ahí. Eso no desmerece para nada a Guillermo Marconi. Guillermo Marconi, ingeniero radioeléctrico, Polonia, un genio, hizo sus experimentos. Todos se basaban en los experimentos de Rudolf Hertz. Todos. Guillermo Marconi, Nikola Tesla y demás. Entonces, este hombre fue el verdadero impulsor de la radio, constructor, diseñador. Creó la empresa Marconi Wireless. Su madre era irlandesa, con lo cual él era bilingüe desde bien pequeñito. Instaló su primera empresa en Inglaterra y allí cruzó los 48 kilómetros del Canal de la Mancha. En 1904 lo cruzó y demostró y unió a Francia con el Reino Unido de la Gran Bretaña en comunicación. Instaló y montó en el célebre Titanic la sala de las chispas, como se le llamaban a los cuadros, a los equipos de comunicaciones primitivos, porque trabajaban a chispas como veremos. Instaló en Tenerife en 1911, él diseñó su empresa y construyó en el barrio de las Cuatro Torres, que viene a estar para los de Tenerife en la Alameda del Duque aproximadamente. Pensar que sobre el célebre bar Atlántico estuvo muchos años la emisora de Transradio. Bueno, pues ahí parece que fue la primera. Bueno, porque yo me acuerdo la diseñó. La de 1912, el año siguiente, que se montó aquí en la torre, en Las Palmas de Gran Canaria, no sé quién la construyó. En la próxima charla lo contaremos. Seguimos ya muy rápidamente. La Torre Eiffel, en 1898. En 1898 estábamos nosotros llorando la pérdida de las colonias. Estábamos con una depresión que no estábamos ni para tener arena ni nada que se le pusiera. Era un auténtico estado nacional. Entonces ya en Europa ya tenían estas radiocadenas que tenían el perfecto, donde la pieza principal estaba en esa ampolla y donde había que con un pinchito buscar el lado sensible. ¿Cuál era el lado sensible? Pues el lado sensible es nada que el sulfuro de plomo, aparte de tener 97% de plomo, por lo cual le hace el mineral ideal para extraer, tenía cadmio, tenía bismuto y tenía cobre. ¿Qué os dice eso? Pues muy sencillo, era un elemento dopado, tenía los donadores y los huecos receptores de la física del estado sólido de los electrones, cómo circulan de hecho. Entonces, claro, cuando tú pinchabas un segmento de esta característica, automáticamente tú recibías, se convertía en rectificador y recibía las ondas alternas, las convertía en ondas audibles. Por lo tanto, esos fueron los primeros detectores, ni merece la pena hablar con ellos. La Torre Eiffel, en 1925, empezó primero con señales de telegrafía, dando la hora, después dio parte meteorológico y en 1925 ya se incorporó como una emisora normal de comunicación. Viendo el esquema de un equipo de cadena, podemos ver que no hay ninguna fuente de alimentación. No hay ninguna fuente de alimentación, un chollo. O sea, un equipo que no necesita alimentación, ni pila, ni batería, pues aquello era el huevo de Colón con perdón, ¿no? Y realmente el norte de España empezaron en 1900, 2 años después de las emisiones de la Torre Eiffel, empezaron a recibir con la galena, empezaron a recibir las emisiones de la Torre Eiffel. Los primeros emisores de chispa o chisperos, ¿qué es lo que pasaba con esto? Bueno, pues nada, ahí estaban las chispas que se producían aquí y que si fuera más larga era realmente una raya y si era más corta era un punto, pues le pusieron una antena de Popov, no nos olvidemos el ruso, inventor de la antena, y para los rusos es el inventor de la radio, también hizo con un barco sobre el Volga, perdón, emisora. ¿Qué pasaba con esto?
pues demonio, que regaba en ondas tan bajas como eran 20.000 metros y los 10.000 metros, eso era una emisión total, un chorro, no tenía circuitos sincronizados. Entonces, ¿qué empezaba? Se empezaron a interferir todos los servicios oficiales entre uno y otro. Los tíos, como todavía no se habían inventado los circuitos sincronizados DLC, pues ¿qué hacían? Aumentaban potencia. Muy bien. Aumentan potencia, contaminan más el éter y fastidiaban todo. Fue así y así os lo cuento. La válvula electrónica. La válvula electrónica empezó porque el señor Edison se dejó un pequeño cablecito, un defecto de fabricación en la bombilla, que es donde él gana más dinero. No nos olvidemos que General Electric la fundó el señor Edison. General Electric ahora la vemos tal, porque el fundador fue Edison. Y él vio que fluía una corriente entre el filamento y el ánodo y no profundizó. Pero ahí llega el señor Frederick, que trabajaba precisamente para Marconi Wireless en Inglaterra y descubrió el diodo. Empezó a profundizar, vio que la carga espacial de electrones podía ser atraída y se creaba un flujo unidireccional. Ya tenemos el diodo, un diodo mucho más sensible. Inconveniente, necesitaba alimentación. Por lo tanto, ya se acabó la galena autosuficiente, ya el que empleaba este detector, que no había que pinchar, que buscar el sitio sensible, sino que era de por sí el mejor detector posible, necesitaba alimentación. Ya empezaron el tema de las baterías y hacerse rico primero las pilas secas y después la batería corta. El señor Lee Forest, que trabajaba para Western Electric, que es una compañía del AT&T, de American Telecom, otra de las míticas americanas, la Western Electric, era un spin-off precisamente de esta compañía, pues descubre el triodo. ¿Qué pasa con el triodo? Demonios, que el triodo es capaz de manejar el flujo electrónico. Ya esto era el desideratum. Ya podía ser receptor, podía ser amplificador, podía ser oscilador. Ya fue el NOA. A partir del triodo ya empezaron la serie de válvulas, los pentodos, los electrodos, ya empezó toda la carrera de nada. Pero este señor, muchos le llaman el padre verdadero de la radio, al señor Lee Forest. He puesto por analogía, perdonad si ven algunas cosas un poco técnicas. Yo tenía cosas preparadas por si hubieran atendido algunos chicos, Luis, que también educáis en el colegio La Salle de Lucas. Gracias por venir, no me he olvidado de eso. Por la analogía, realmente porque los transistores primitivos pues, funcionan como un triodo. Tenemos una base, que es el que va a la rejilla que gobierna los donadores y los huecos receptores de electrones dentro de la física del estado sólido. Se inventó en el año 1947 en los laboratorios de la Bell en New Jersey. 1905 se conceden las primeras licencias para uso de estaciones de radio con fines experimentales a los aficionados en Inglaterra, Japón, para el Reino Unido, que hasta dio las primeras licencias antes que sus primos hermanos, los gringos, al otro lado del Atlántico. ¿Pero qué hicieron los Estados Unidos? Le regalaron a los radioaficionados, el mejor regalo que hemos podido recibir. Dijeron, como tenemos los chisperos y hay mucha gente trabajando a la chispa, os condenamos a trabajar por frecuencias por debajo de los 1,5 MHz, onda media, que era una frecuencia proscrita, maldita, porque no la conocían. Ellos siguieron aferrados los servicios oficiales, las comunicaciones, a las ondas largas. Algunas eran tan largas que estaban casi, como yo digo, la oía un perro. Estaban casi en el borde de las frecuencias audibles, de la gama audiocular. Como yo digo, bendita medida. Bendita medida la de los gringos. O sea, automáticamente los radioaficionados empezaron a experimentar en esa onda, de ahí pasaron a las cortas, a las ultracortas, y fueron el asombro y admiración autodidacta. Había un componente muy pequeño de, digamos, profesionales que simultaneaban.
su profesión de la electrónica con él, y fueron la envidia y admiración como de todo el mundo. En 1908, cuando gobernaba en España el señor don Antonio Maura, gracias Pilar, bueno, inexplicablemente se prohíbe en España la concesión de estaciones radioeléctricas a particulares o empresas nacionales o extranjeras. Esta prohibición se mantuvo hasta 1924. Para mí, un gran atraso total para España. Y además no lo digo yo, lo digo por todos los sitios que he leído. O sea, tanto historiadores de un lado como historiadores de otro. Todo lo efectuado en esa etapa, desde 1908 a 1924, era más completa clandestinidad. Pero, qué curiosidad. En 1908 estaban los servicios oficiales de telecomunicaciones en España, ahora que dice la gente se espera mucho con la privatización. Bueno, pues estaban privatizados, estaban en manos de Marconi Wireless y estaban en manos de la ITP americana. Pues qué bien, ¿no? Bueno, seguimos. El radioaficionado Luis Sirera Terré, con 18 años. Antes de ir a la universidad, él fue médico radiólogo. Que era técnica R106, estación entonces, con 18 años, LST, que era sus 3 letras, de Luis Sirera Terré. Consigue con una estación a chispa en 10.000 voltios de diferencia de potencial que la hacía saltar y tal, consigue comunicarse con Valencia en telegrafía, considerar el primer comunicado, perdonad, algunos, para la gente que algunos acrónimos o localados, el primer comunicado en España de varios cientos de kilómetros empleando 10.000 voltios, una barbaridad, ¿no? Para quedarse frito allí, ¿no? Una vista rápida, una cámara, vamos, ni la silla eléctrica. Una visual, las fotos no son realmente buenas, por sus cuadros arriba, su enchufe de porcelana. ¿Quién no se acuerda de estos plomos? ¿Quién no se acuerda de estos plomos de porcelana? Bueno, con su voltímetro enorme, su perímetro, su lamparita de control ahí arriba, tremendo. Y un altavoz totalmente telefónico, con sonido cuadrafónico y todo. Otra, un poquito más avanzado ya, hay menos elementos por fuera, del 1924, ya se están encerrando dentro del gabinete, por supuesto que son auténticas jaulas de Faraday, con conexión a tierra, que se va a de las radiaciones parásitas y todo. Esta persona la pongo ¿por qué? Porque ya empezaron los radioaficionados, pero que tenían un 70% de fenicio y un 50% de tal. Oye, pues hay gente que se está aficionando a esto. Y como hay gente que se está aficionando a esto, ¿por qué no hago yo mi emisorita, hago mis receptores de radio? Bueno, este señor de Alcoy de Alicante, Vicente Alevoz, EAR99, después veremos los indicativos, después EA5AO. Yo la casualidad es que a mí me toca hacer la MIT en una unidad de Alcoy en Alicante, y lo voy a visitar con mi tarjeta de escucha, porque entonces era escucha, no tenía licencia emisora, pero bueno, los escuchas éramos algo muy importante dentro de la U. Y me voy a visitar a él, y bueno, me estuve charlando con él, lo conocí personalmente, y como yo salí del convencido que tenía un 80% de fenicio, porque me metió por 300 pesetas una radio sin chasis y sin muebles y nada, que tuve en mi mesilla de noche de la residencia oficial de Alcoy en los 2 años que estuve allí. O sea, indudablemente Vicente era un gran negociante y también fue registrado. Fue prácticamente toda su vida delegado de la Unión de Radioaficionados Españoles de la URE en Alcoy, en Alicante. Bonito sitio. Bueno, muy bien. Tenemos aquí a la persona que más hizo por la radioafición. Que te lo digo, este hombre era un aristócrata. Este hombre, Miguel Goya Gastón Iriarte, era primo hermano de don Gregorio Marañón Moya, médico famoso, conocido. Este hombre era diputado en corte. Este hombre era propietario de guías periódicos. Este hombre era ingeniero superior de minas, profesor de la Escuela Superior de Minas de Madrid. Después fue inspector de telecomunicaciones y escribía unas columnas muy jugosas en El Sol, en el periódico El Sol, en la cual este hombre, bajo el seudónimo de
GRID, pedía la legalización de la radio en general. ¿Por qué? Porque este hombre fue propietario después, cuando lo autorizaron, de EAJ1, Radio Barcelona, y de EAJ2, Radio España de Madrid. O sea, también había una... Bueno, pues este hombre, veréis el indicativo, fue el primer indicativo de AR1 y el primer indicativo de Madrid. Este hombre en 1922 crea el Radio Club España en Madrid, y para presionar por la legalización no solamente de lo que dirá, de la radio española, porque la radiodifusión no es casting, y como veremos después, la radiodifusión y la radionacional estuvieron muy unidas. Cosa curiosa. Muy bien, vamos a ver cómo nace en el año 1924. En el año 1924, quizás no lo reflejo ahí, se autoriza la radio en España, tanto la de radioaficionados como la de aficionados. Bueno, muy bien. Se dice, bueno, ¿y qué indicativo le ponemos? Bueno, pues los señores de telecomunicaciones, de la Dirección General de Correo y Telégrafo, perdón. Entonces dijeron, la E de España, muy bien. Y después las otras letras, pues mire usted, aficionados a la radiotécnica. ¿Por qué? Porque el vocablo radioaficionado no estaba reconocido por la Real Academia entonces. Incluso estuvo sin ser reconocido varios años hasta que la Real Academia lo admitió en los años 70. Muy bien, pues aparece el EAR y después, ¿cómo hacemos con lo siguiente? Pues conforme vayan llegando, le ponemos un número de orden. Pues qué bien. Pues muy bien, todo el mundo contento. Muy bien. De 1924 a enero de 1934, 10 años, en 10 años, solamente hubieron 336 radioaficionados. Por lo tanto, a pesar. Ahora, escuchadores o escuchantes, latina, ¿verdad, don Francisco? Había un montón de gente, porque entonces cualquier radio que quiera podía escuchar a los radioaficionados. En 1934, Gobierno de la República, 1931-1939, por lo menos en la parte que estaba, digamos que después de se divide España en 10 distritos, que es exactamente igual que estamos ahora, la misma separación, con lo cual hubieron presiones por parte de la Asociación Internacional de Radioaficionados para que por lo menos cuando tú hablabas con alguien, con un radioaficionado español, supieras dónde demonios estabas, porque el RAR de los presumes, yo no sé si está en Canarias o está en el Quinto Pino, entonces era imposible. Y todos los países, hasta Polonia, como veremos después, tenían las zonas geográficas perfectamente asignadas. Bueno, pues el decreto firmado el 27 de diciembre de 1933 y puesto en vigor, o sea, el día siguiente de Navidad, y puesto en vigor pocos días después, el día 1 de enero, señores, vamos a cambiar cada indicativo que le vamos a dar por orden cronológico con sus letras EA, con su EA1, EA2, EA3, EA4, EA5, EA6, EA7, EA8, EA9, que era el protectorado de Marruecos, y el EA0, que era la Guinea Ecuatorial Española. Esta nueva denominación, acorde con la usada en casi todos los países, permite conocer la ubicación actual. Actualmente se mantiene el sistema menos el distrito C. El distrito 0, lógicamente, de que Guinea Ecuatorial no pertenece. Se hizo una excepción dándole al rey Juan Carlos el indicativo de Azoro Japón Charlie o JC, pues por eso, para diferenciar precisamente su indicativo. Bueno, muy bien. Los primeros radioclubes de asociación. Pues los primeros radioclubes de asociaciones no es la Unión de Radioaficionados Españoles, aunque el logo sea igual, no me equivoqué. Era la Unión de Radioemisores Españoles. Después estuvo otra, radioemisores españoles, y estuvo la EAR, que era los aficionados a la radiotécnica. Hubo una gran cantidad de asociaciones desde el año 1924 hasta el año 1900, bueno, un año antes de nuestra guerra civil, digamos que ya se pasó a calmar la cosa. Este era el boletín
Esto simplemente lo pongo porque era el boletín de comunicación, digamos la revista mensual de los CAR, de la cual era presidente Gastón de Goya. Perdón, yo perdón, a lo que estoy sacando fotos, lo podía hacer con mucho gusto, pero por vía electrónica correcta estoy dispuesto a mandar toda la información que queráis. O sea, comunicáis conmigo y para mí es un placer compartir todo esto con vosotros. Lo digo porque posiblemente no vais a conseguir una fidelidad adecuada con esto, aunque estos papeles están escritos y tal. Y en 1930 estaba la Red Española, que ya lo hemos visto aquí, Red Española. Bueno, pues esta era la revista de 1930. Seguimos avanzando. De aquí lo que nos interesa, verán que la URE, no era la URE, pero sin embargo, la URE funcionó en sus primeros tiempos en la calle Jacobe 13, número 1 de Madrid, cosa curiosa. Pero yo como aquí Canarias, en Canarias ya aparece un delegado, Jacinto Casallego Cambral, muy conocido en Tenerife, EAR 231, EA8 Alfa Hotel, y el subdelegado era don Agustín Barbosa Moreno, EAR 149, EA8 América España. Curioso. Y después está el secretario, señor Ricardo Pérez Alcalde, que no tengo el gusto de estar buscando, no sería el indicativo, esto era URE Canarias, perdón, Unión de Radio Emisores Españoles en 1933. Bueno, aquí más datos porque de la República 1931 hasta 1935 pues ya empezaron las federaciones, las amistades, empezaron también una en claridad. Entonces ahí tenemos que, como pasamos a ser federaciones que estaban tan en moda en aquella época, pues bueno, le dijeron a los canarios, oiga, ustedes háganse su asociación, no hay problema, y ustedes se federan, que estaban tan en moda en aquella época, ustedes se federan con el resto de las asociaciones de radio. Y va la federación, muy bien, pues aparece el de presidente Fernando Torres Romero, EA8 Alfa Delta, y este indicativo es de escucha. Los E y un número ordinario de orden eran los escuchas de la misma manera que yo en su momento fui EA8 844. Manuel Morales de Caña, muy conocido en Tenerife, EA8AG, EAR 230, después José Miguel de Directo General. Vocal de tráfico, o sea, ya han cabalgado a los casitos que hacemos con práctica. Años anteriores era el Masa y ahora resulta que un vocal de tráfico, vocal de tesorero Manuel Mario González de A8 Alfa, que fue el indicativo que rescató tu primo Colima 2 Alfa 40, y que antes de ponerme aquí a quemarme las pestañas no salió de ella. Pues ahí lo tienes, Víctor. Ahí está. Gracias por eso. Siempre se ha rellenado. Muy bien, vamos al siguiente tema. En 1949 se legaliza la radioafición en España, pero antes vamos a hablar un poquito del periodo de 1939 a 1949. Empieza nuestra triste y desgraciada guerra civil el 18 de julio de 1946, y ambos bandos permitieron durante un periodo de gracia que cumplieran con la labor que siempre los radioaficionados hemos sabido hacer, la humanitaria. Nos importaron los movimientos, en qué partido político estábamos o en dónde militábamos, y se ponían aquella España dividida, pues pasaban mensajes uno a otro y hicieron una labor. De la misma manera que en los 2 meses, perdón, en las 2 semanas que duró la revolución de Asturias, los radioaficionados asturianos pudieron comunicarse tanto con el resto de España, porque estaba totalmente desconectada Asturias, como con las abundantes casas que yo tuve el placer de conocer, las importantes casas regionales en Buenos Aires, en Cuba, y ahora mismo no recuerdo nada, comunicando desde sus familiares. Pues claro, la prensa de aquella época, la revolución de Asturias, tuvo que intervenir en la tropa, incluso que se empleó fuego de artillería para una revolución civil.
muy triste. Los dos bandos dijeron a partir de agosto de 1936 que no se podía seguir utilizando las estaciones por razones obvias. Entonces fueron incautadas, prohibidas. ¿Por qué? Porque no se fiaban de que por una orden, por mucho que hubiera un castigo poco menos que tribunal militar y bla, 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 dijeron, no, aquí no sé lo que se hizo en la parte, digamos, nacional, pero sí os puedo decir que tengo muchos documentos que he leído sobre lo que se hizo en la parte republicana. ¿Qué se hizo en la parte republicana? Pues muy sencillo, donárselo a sindicatos, a organizaciones obreras, a organizaciones de tipo, entre comillas, cultural, ¿no? La ONG de aquellos años en 30, y tengo una foto que no merecía la pena sacarla, donde hay una emisora en Madrid de la CNT, de la Confederación Nacional de Trabajo, que era el sindicato más potente que hubo en la República, y posteriormente ellos transmitiendo y reconvirtieron esa emisora. Muy bien, llegamos a 1939. Muy bien, los radioaficionados, en primer tiempo de salud, esperando lo que va a pasar. Pues demonio, cuando todavía se estaban estabilizando las cosas, el día 1 de septiembre de 1939, resulta que al señor Hitler se le ocurre entrar en Polonia. Qué bonito. Con lo cual ya había un motivo para decir, estamos en la Segunda Guerra Mundial. Lo siento mucho. España ha hecho una neutralidad, digamos tal, pero tiene esto trufado de espías aliados y de espías alemanes. Por lo tanto, no puedo hacer nada. Pasa ese periodo, los radioaficionados transmitieron, muchos de ellos, los catalanes empezaron a experimentar la banda en los 60 MHz, en la banda de los 5 metros, fueron bastante inteligentes porque eran prácticamente indetectables por los sistemas de la época y porque ellos se comunicaban a muy poca distancia. Ese era mi conocimiento. Yo lo que quiero es charlar con el amigo, con el vecino, lo que onda ultracorta, imposible prácticamente detectar por los medios. Y así se fue calmando la gusanera. Llega 1946. ¿Qué pasa en 1946? Bueno, pues que nos toman tirria, nos retiran a los embajadores, somos los malos de la lengua, es como una dictadura horrible y todo. España, francamente, lo pasó mal. Yo no entro ni de quién la culpa ni a Salta. Fue históricamente lo que pasó. ¿Qué hizo el gobierno para contraatacar? Una medida astuta, muy propia de los gallegos. Dice, bueno, pues dicen que aquí no hay libertad, pues verás, empezó Radio Bemba, o Radio Macuto, o Radio Roseo, decir, oye, empezar a salir los radioaficionados. Los que tenían indicativo desde el año, de antes del año 1936, utilizarlo. Y el que no, con una letra lo que se da. Con lo cual vamos a contrarrestar de que somos una dictadura y no dejamos manifestarse fuera de España los radioaficionados. Medida propia de los estados laicos del norte de España. Muy bien, funcionó. Bueno, ahí empezó el periodo que yo le llamo benevolente. No estaban autorizados los radioaficionados en esos 3 años, de 1946 a 1949 no se autorizara, pero digamos que ya se empezaban a hacer ruedas en los 40 metros, ya se empezaban a comunicar, ya se empezaban a comunicar con el extranjero. Y bueno, llegamos al año 1948. En el año 1948 sucede una revolución tremenda en Colombia y la embajada española se queda totalmente incomunicada con el resto del mundo. En Colombia, en Bogotá, una revuelta tremenda, todo el mundo asustado, embajadores supercomunicados. Bueno, ahí salieron los radioaficionados españoles que no estaban todavía autorizados, y ha sido un puente con radioaficionados colombianos y de otras estaciones latinoamericanas, consiguen comunicar al embajador de España en Bogotá con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid, con el Palacio de Santa Cruz, donde un radioaficionado madrileño instala una emisora provisional.
A los 2 meses hay una carta del ministro de la Gobernación, ministro del Interior sería hoy día, como responsable de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, dándole las gracias a los radioaficionados españoles. Ese documento, que no lo he podido encontrar, produce un efecto, nada, los radioaficionados ya dijeron, nada, ya esto está hecho y tal. Entonces está reconociendo de facto a los radioaficionados. No existen, no están legislados, pero hay una carta de agradecimiento por su labor en los desastres para comunicar nuestra delegación extranjera, nuestra delegación en el extranjero, diplomática, con España. Ya empezaron a sonar las campanillas y tal. Bueno, pues llegamos al año 1949, y en abril, el 12 de abril de 1949, aparece un escrito, que es este que tengo aquí, que está ampliado, porque la parte pequeña ahí está ampliado, y qué curioso, crean la Unión de Radioaficionados de España. Y dice, bueno, antes de autorizar a los radioaficionados, pues muy sencillo, a los pocos días del mismo abril de 1949, pues se autorizan las estaciones de quinta categoría en España, que estaban paradas desde julio de 1936. Se establece una reglamentación, en esa reglamentación se establecen los procedimientos, los 8 temas que sorteaban con un número de esto del bingo, las materias a examinarse, los distritos que eran exactamente igual, y establece, ahí es cuando vemos el papel controlador que jugó la URE. No veáis en mis palabras ningún tema peyorativo, ningún tema de nada. Estoy ciñéndome a la historia. El filtro que hacía la Unión de Radioaficionados Españoles, muy muy del uso de cómo funcionaban las cosas. Como para tú ser radioaficionado necesitaban la firma en la URE, necesitaba primero pertenecer a la URE. Si tú en telecomunicaciones no presentabas el certificado que era socio de la URE, olvídate de examinarte, punto número 1. Pero para entrar a la URE, qué curioso, necesitabas la firma de 2 socios que tuvieran un mínimo de 1 año de antigüedad cada uno. O sea, el recién llegado no podía empezar a firmar a todos sus habitantes de barrio. Víctor, voy a firmar hoy aquí, ¿no? Bueno, entonces estoy convencido por todo lo que he llegado a ver, que fue una maniobra muy propia del tema para hacer un filtro. La administración entonces realmente era una administración, digamos, primitiva, con pocos medios, y le vino muy bien la Unión Europea. ¿Por qué? Porque en aquel momento, si tú te escuchaban diciendo algo raro, o lo que sea, cuando ibas a una reunión de la Unión de Radioaficionados Españoles, los radioaficionados mayores y de más antigüedad y con más edad, te llamaban al orden, cortésmente, te decían, oye, mira, te escuché diciendo esto. Entonces, la administración no tenía que tener ni escucha, nosotros mismos nos controlábamos. Por esto fue un tema, digamos, en cierta manera perverso, pero que funcionó y dijeron, no tengo ese tema de escucha ni tengo nada. En cuanto este tío vaya a una reunión, se carga a uno, o de salir en una rueda diciendo, oye, te voy a jalar de la oreja porque no me gusta esto y tal. Esto es cierto. Yo mantengo esa teoría y repito, está en mi ánimo, sociedad a la cual yo pertenecí desde el año 1958 hasta 1978. Víctor, acuérdate. Pero eso fue así. Bueno, tenemos la primera revista de URE en agosto de 1949. Muy primitiva, brutal. Si veis, aquel equipo es un Haligraph. Eso es un Haligraph. Que se echó a ganar dinero equipando en la Segunda Guerra Mundial, equipando a todos los militares americanos a ayudar. La primera directiva de URE
Y aquí tenemos un canario de terror. ¿Qué hacía don Francisco Peñate Valle, Luis Quesada Avianet, nacido en Teror? ¿Qué hacía en Madrid? Estudiaba, trabajaba. No he podido seguirlo. No era Hoyo a él. Ese es su hermano. Querido amigo, su hermano. Este es el hermano de. Ahora veremos la lista de los reyes aficionados. Este es el hermano. A ver, tuvimos un canario en la primera. Y antes. Muy bien. Ahora seguimos con otra. Y aquí estaban las prohibiciones. Entonces ahí no me salió la lista china, no podíamos hablar con Albania, con Bulgaria, con Estonia, con Checoslovaquia, con Hungría, con Israel, pobre israelita, con Letonia, con Lituania, con Polonia, con Rumanía, con la Rusia, con Yugoslavia y con la zona alemana, con la zona oriental de Alemania. Y después ahí faltaba China, luego no China. Y aquí debajo pone que el vocal de tráfico deberá proceder siempre a su destrucción. O sea, sí. Pero esto es historia, tocayo. Esto es historia, es bueno reconocerla. Y yo quiero, a uso en modo de los labrantes de la palabra de aquí, de que esto no se pierda, de que alguien lo siga manteniendo. Es nuestra historia. Yo no quiero saber lo que se hace ahora, porque no soy quien, no siendo socio de ninguna asociación de radio aficionada, no me atrevo a criticar a nadie. En 1978 decidí libremente irme, soy amigo de todos y estoy dispuesto a colaborar con todos, pero es historia y es bueno que lo conozcamos. O sea, el vocal de tráfico tenía la obligación de destruir. Lo que pasa es que no salen las letras lo suficiente y te pone una QSL de Checoslovaquia y de Bulgaria, por lo cual te dice, estas dos han sido destruidas. O sea, solamente falta decir, estas fueron, pues entonces no estaba la máquina destructora de papel. De documentos y posiblemente haría una vía para calentarse en un día. Bueno, permití la prueba para bueno, muy bien. Un poquito de geografía política de 1956. Esto nos viene muy bien a todos, ¿sí? A todos. Parte de nuestra historia. Y antes de pasar a la primera expedición de DX, yo no puedo hablar de la primera expedición de DX española en Cabo Júbil porque alguien se va a rascar la cabeza primero yo. Yo sí, había llegado a Cabo Júbil, pero oye, vamos a enterarnos cómo era esta situación en 1956, 2 años después de esta expedición. O sea que por 2 años la expedición de DX que vamos a ver en la diapositiva posterior casi llegan allí y los marroquíes no lo ven. Bueno, tenemos un protectorado generoso, esto es después del desembarco, Pilar, gracias, después del desembarco de Alhucemas, esa unión que hubo del general Petén y del general Primo de Rivera para acabar con toda la guerra de Marruecos en 1927, los franceses, como son muy generosos, ellos se quedaron con esta parte y nosotros tenemos esta parte y esta parte. ¿Por qué? Porque, muy sencillo, porque esto lo ocupó precisamente Sequelandra, un coronel español nacido en Cuba, el hombre, y salió del alférez de la Academia Militar de La Habana. Pero bueno, independientemente de esto, las zonas marcadas en marrón son las del protectorado. Nosotros teníamos un protectorado arriba, teníamos otro protectorado aquí en Cabo Júbil, que está por encima del paralelo 26, y teníamos un territorio extraño, que era Santa Cruz del Mar Pequeña, que fue primero portugués, que fue español, que tuvimos la triste desgracia, no tenía defensa ninguna, no tenía puerto, el tema logístico para llegar aquí fue horrible, y bueno, las tropas, digamos, las bandas, ¿cómo eran las bandas irregulares o no sé qué? Bueno, por no decir que era del ejército de Marruecos, en 1958 nosotros entregamos el territorio de Ifni y enterramos también Cabo Júbil. En Cabo Júbil tenemos Villabaños. Villavén es la actual Tarfaya, recordad
la línea marítima que se quiere poner Fuerteventura, Tarfaya, y que ahí tenemos embarrancado un barco, ¿verdad, Pepe? Un barco de armas, que no le funcionó la sonda batimétrica o no sé qué le pasó, pero ahí está enganchado. Sí, José Luis, es que esto es así. No me van a decir que con los medios de que tienen de navegación el hombre no sabía que, o la carta de navegación, que había un bajo y que su calado no le permitía entrar. Ahí está. El señor Amas en Lanzarote se enfadaría un montón. Bueno, pues muy bien. Aquí tenemos Villavens y al lado este saliente que hay aquí es Cabo Jubi. Este terreno, esto lo tuvimos que entregar en 1956. En 1958, en 1956 fue la independencia del Reino de Marruecos con el sultán Mohamed, que le duró bien poco, porque en una operación de Pólipo, qué curioso, de Pólipo, ¿verdad? Murió y pasó el segundo sultán, heredó automáticamente aquello. O sea que tanto Francia como España nos retiramos en el año 1956. En el 58 se cedió esto y en el 58 también se cedió la otra parte. Y la otra parte en abril del 76 con la célebre Operación Golondrina. Entonces vamos a ver dónde estaba Villavens, actual Tarfaya, y Cabo Jubi aquí en este saliente, a unos 20 kilómetros de Villavens. En 1962 pasaron cosas ahí muy extrañas, pero vamos a pasar. Una vez que nos hemos situado geográficamente, vamos a ver lo que pasó. Para las personas listas, para aquí, Severo, dime, querido amigo, ¿qué lleva este hombre? Una cazadora de vuelo del Ejército del Aire, de cuando tú todavía estabas en Kenia. ¿Es Ancina o no Ancina? Es una cazadora de vuelo, sí. La cazadora de vuelo de los años, la edad siempre, los años 50, y aquí ves que lleva la fotografía más. Por lo tanto, eso permite deducir de que el señor EA9 Dinamarca Foster era un miembro del Ejército del Aire. El señor Juan Repiso Conde EA2 Charlie Alfa, natural de San Sebastián, que fue el que le inyectó el virus electrónico al rey Juan Carlos cuando estudiante de bachillerato iba a las vacaciones a la playa de la Concha, lo llevaba a su casa, él estaba muy relacionado, hombre muy rico, estaba relacionado con la aristocracia española, sus padres habían sido gentilhombre del rey Alfonso II y toda aquella historia. Juan Repiso Conde fue una eminencia en comunicados y en los primeros. Lamento de... Pues esta fue la primera expedición de DX sufragada totalmente por la URE para activar EA9 en esa zona tan exótica. Por 2 años casi se quedan con las arenas del desierto. Bueno, hubieran tenido que ir al ayuno a algún sitio por el estilo. Este Juan Repiso Conde tuvo un gran apoyo del Ejército del Aire, de muchos oficiales del Ejército del Aire, pilotos que lo transportaron en los Junkers 52, que hacían los servicios, las funciones, en la pista de tierra de allí. Cuando regresó a San Sebastián, vía aeropuerto de Madrid, una nutrida representación de los radioaficionados canarios fueron a saludarlo. Madrid, 1962, el Ministerio de la Gobernación crea el Servicio de Protección Civil. Bueno, dijeron, no tenemos dinero para por transmisión. Y automáticamente estaba ahí en Dirección General de Correo de Transmisión. Excelencia, lo tenemos solucionado. Y pelota number 1. Los radioaficionados. ¿Qué cuerpo de transmisiones más importante y gratuito que tenga? Pues venga, por decreto. Todos los radioaficionados son operadores y que entregan su estación, su vida y su alma al servicio de la patria de BPK. No nos hacía falta que nos lo dijeran y que recibiéramos una carta en nuestras casas. Siempre lo hemos hecho, pero bueno, me cachis en la mano, era lo que era y era el modo y lo demás. Un sello conmemorativo del 50 aniversario de una declarada Asociación de Utilidad Pública en 1967. Nos reconocen de utilidad pública. Tristemente no nos ayudó mucho en nuestras peleas
con los vecinos para instalar las antenas, pero bueno, ahí está. Desaparece la AM, ya empiezan a aparecer los ricos de la frecuencia con los equipos de banda lateral, y todo el mundo hablaba de los banda lateral, pues como el que ha tenido un hijo, ay, pues mira, si ya con 2 años me hace raíces cuadradas, muy rápidamente, aunque no sepamos nada, por una imagen vale que 1000 palabras. Esta es una comunicación de AM. Tenemos en el eje de las coordenadas la potencia, y en el eje de las abscisas, perdonadnos de letras, tenemos el ancho de banda. El ancho de banda era enorme y la potencia para llegar era tremenda. Lo primero que hace la RCA, que fue la que inventó este sistema, suprime la banda lateral. La portadora era más grande, pero claro, seguimos teniendo un ancho de banda respetable. El siguiente paso es decir, como las dos bandas laterales tienen la misma información, quitamos la otra, pero para eso tuvieron que experimentar con filtros, con el filtro de USB y el filtros mecánicos, después filtros cerámicos, después filtros piezoeléctricos, y después ya por último pues es un chip en el cual le programas y tú manejas los sistemas TSP por el cambio. Este fue el equipo más vendido en Canarias, el Swan 350, una filial de la MED. Este perteneció a 8AX, don Tomás Morales Roca de la Laguna Tenerife, un mítico radioaficionado que nos enseñó mucho a los pibitos de la Laguna, que íbamos allí a escucharlo sentados. Este hombre tuvo la mala suerte de irse a operar a Barcelona una hernia discal que lo estaba matando. Y en aquel momento, como él decía, unos salían caminando del quirófano y otros en silla de ruedas. Evidentemente tuvo que ser a una operación delicada y en aquel momento, aunque se fue a Barcelona. Desde 1978, Víctor, desaparece la obligación de pertenecer a UNE para obtener licencia y mantenerla. Aumenta el número de radiotubos y asociaciones. Descenso de los beneficiados por la trama para la instalación de antenas y la competencia del sistema digital de comunicación de Internet. No tiene necesidad de estar poniendo una antena y de gastar publicidad. Te metes en un Skype, el que yo uso para hablar con mi familia gringa, todos los domingos. Pero bueno, nos sigue gustando la radio y tiene su aquel. Porque a pesar de todo, no podemos hacer experimentación, tú no puedes tocar el cacharreo, eso olvida que podrás practicar algo con la antena. Los equipos vienen con el todo incluido, hay que pagarlo, pero viene con el todo incluido, si lo tocas, lo rompe, lo fastidia, presentado por la marca local. Los radioaficionados incorporan nuevas tecnologías, uso de modo digital, satélite, rebote digital, aumento de la actividad de radio general, en concursos, activaciones, tú lo sabes mejor que nadie, Antonio, de 8 y máximo uso de la frecuencia que le estamos dando. Eso es cierto. Señores, se acabó el tema y nos vamos a Canarias muy rápidamente para terminar ya en pocos minutos. Canarias, no nos podemos olvidar de Canarias. Pero hay que saber dónde estamos, que no estamos en el mapa aquel en donde amanecíamos en este cuadradito, aquí a la derecha, ¿os acordáis? No. Estamos a 720 millas náuticas de Cádiz y a 1.331 kilómetros. No voy a hablar en geoestratégica, lo que significa el aprovisionamiento y mantener la seguridad en el eje. Pero sí quiero saber dónde estamos y a dónde geográficamente pertenecemos. Muy bien, bonita foto y me gustaría que todos supiéramos dónde estamos. Muy bien, los cuales de la radio en Canarias. Pues mira que bien, en el puerto de la Luz, en la Primera Guerra Mundial, había un barco que despertó la sospecha de los espías aliados, de los alemanes, porque era un barco que carboneaba, era un barco que suministraba el carbón, que era combustible. Entonces, alimento a las colonias, no nos olvidemos que, voy a nombrar nada más que las dos colonias que estaban más cerca que eran colonias alemanas. Una era Camerún y la otra era Togo. Eran dos colonias. Perdón, don Francisco, ¿le podemos ayudar? Perdón. No, que me creí que, porque es una puerta de salida. Muy bien, pues ese barco fue inmovilizado aquí y había dos telegrafistas radiotelefónicos que reparaban las estaciones de los barcos de guerra que cruzaban por cerca de Canarias, y los pollos, como estaban inmovilizados en el año 1919, eran solteros y dijeron, nos quedamos aquí.
Y muy bien, uno a Boston y el otro a California. Uno se fue a Tenerife y el otro se quedaba. Castellanizaron sus nombres y entonces de Hans Menke pasó a llamarse Juanito. Pues qué bien, el otro llama fácil, de Artur, Germán Bonera. Muy bien, estos ingenieros radioeléctricos crearon la escuela, formaron a todos los profesionales canarios. Antonio, dime. Ah, muy bien, gracias. Sí, sí. ¿Para el aire acondicionado? Ah, muy bien, eso está hecho. Ya está. Volvamos a todo. En Tenerife uno de sus alumnos fue Pedro Padrón. Pedro Padrón, EA8 Alfa Sierra, calle San Lucas, propietario, fundador y creador de la industria radioeléctrica Padrón, padre de Pedrito Padrón el Chico, profesor de telecomunicaciones en la Escuela Superior de Náutica de Tenerife. Pedro Padrón, ahora lo veremos. Y además fueron los diseñadores y constructores de AJ43 y AJ50, respectivamente de las dos capitales canarias, que empezaron a operar oficialmente en el mismo mes y el mismo año. O sea, que haya esa diferencia, no presumáis los chicharreros de que vosotros quitáis los antiguos. Sí es cierto que las primeras pruebas en la puesta de piedra de Tenerife la hizo el alemán Juan Menke en 1922, las primeras pruebas. Después se mudaron a la calle Salamanca. Antes de en la calle Salamanca tener los nombres oprobiosos de General Godet y General Santos. Bueno, vamos al tema. Estos fueron los revisados. ¿Quién no reconoce a don Francisco? Este es Barbusano, jovencito. Este es Barbusano, cuando trabajaba en los depósitos de carbón. Y este es el primer radioaficionado canario llamado tocayo Antonio Suárez Morales. Ahora hablaremos de él rápidamente. Aquí está Juan Menke, es este es el alemán, el Bauer, aquí en la Palma del Bauer, y aquí tenemos a Juan Menke en Tenerife. No sé si es de Tenerife, pero aquí está, aquí tiene Pedro, perdón, Juan Menke, Juan Borbón, Torres, Jacinto Paserio Parado, bueno, después más adelante lo veré. Bueno, muy rápidamente, este fue el primer radioaficionado canario, EAE 037 desde 1922, EAR 75 desde 1927, EA8 Alfa de 1934. Este pollo tiene, hay que ver todo eso, tiene una carta encantadora al presidente de los EAR, en la cual le dice que él no tiene formación ninguna, que era un titulado y que está abrumado porque los primeros radioaficionados todos son gente aristocrática. ¿Dónde va? Le contesta el señor allí, diciendo que no. Es pérdida. A mí me cae muy bien, o sea, este lenguaje corporal de este hombre me cae. Esta era su estación en la calle Ferreras número 14 del Puerto de la Luz, para los porteños. Este es su receptor. Si fijáis, en una bobina, aquí está una clava de la ropa, se nota perfectamente una clava de la ropa utilizada para la sensibilidad en las espirales. Este era el receptor y este era el transmisor. Vamos rápidamente, que se nos va el tiempo. Leyendo, esto es otra vez su viaje. Este hombre participó en vuelas por la península, ya empezó a practicar la fonía, muy bien. Este hombre, yo lo he seguido, no soy un experto caligráfico, pero me gusta mucho esas letras que escribe, muy recto, muy bien. Me da la impresión que tiene la sensibilidad. Su hermano fue Eduardo, llamado Eduardo, era diputado en Cortes, por la República, era abogado y era diputado por el Partido Comunista de España. Fue ejecutada una sentencia de muerte en el campo de tiro de la Isleta en agosto de 1936. ¿Qué pasó? Mi gran amigo, fallecido EA8EX, dice, confunde los nombres Eduardo con Antonio, con el debido respeto para él, pero en sus apuntes lo da por muerto. Yo he buscado en las hemerotecas, en el patio y tal, no figura el señor Antonio Suárez Morales. El señor Suárez Morales no figura ni en los pasados, ni en los sentidos. Lo que se necesitaba era una dosis de médula visitada. También usted participó en eso. Lo ha traído principalmente. Bueno, pues tenemos a Jacinto Casario Capral y tenemos Luisito Izquierdo, de representación de
del Colegio Aruca de la Salle. Aquí tenemos al Hotel Quisisana. Ya en el 57 ya dejó de ser Hotel Quisisana y era la Escuela Pía, ¿verdad? Si no me equivoco. Muy bien, pues debajo vivía el Jacinto Casariego y fue la primera antena ya bidireccional que se instaló en Canarias. También era un hombre que estaba en una posición económica bastante buena. Estaba incluso emisora de 1930. Aquí el delegado del gobierno en la isla de La Palma agradece a la Unión de Radioaficionados y a su delegado en Tenerife, así que la actuación de los radioaficionados en enero de 1957, esos temporales de sur, que los que hemos vivido en la provincia occidental sabemos que eran tremendos, y siempre eran por enero o febrero, ¿eh? Bueno, pues los radioaficionados ahí están mencionados. ¡Ah! ¡Qué recuerdo que trae! Esta película francesa, estrenada en Madrid en el año 1956, en el Cine Coliseum de La Laguna, en septiembre de 1957, que ya estaba yo contigo, estábamos en cuarto de bachillerato, plan 1953, no me olvidaré nunca. Era 1953 o ya estábamos en el 57. En el 57 lo empezamos en quinto, Luz. Exactamente, gracias. Yo acudí a verla. Y ya de esa película emocionante donde un barco pesquero tiene un caso gravísimo de un marinero y ese marinero está a punto de morirse y había que mandarle un antídoto especial y bla, 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 bla. Pues resulta que salí de allí convencido de que yo quería ser de mayor radioaficionado. Tenía 14 años, estaba cursando cuarto de bachillerato, solo tenía que coger la guagua para ir allí y comer con los internos y medio pensionistas, esa frase que se emplea tanto hoy día en las charlas políticas. Bueno, esta película la podéis encontrar, allí estaban todos los radioaficionados de La Laguna, de A8 Boston Charlie, de 8X y tal, y todos los pibitos allí encogidos pasábamos en un besamano allí con un temor reverencial allí para que se dignaran mirarnos y tocarnos y ponernos las manos para esa ciencia electrónica que ellos tenían a los pobres que estábamos llegando. Esa película la podéis localizar en el Dr. Google y curiosamente está en un español argentino, pero no importa, se entiende, no hay problema ninguno. Bueno, aquí está Antonino Bueno en su etapa lagunera, en la cual, claro, la firma de don Tomás Morales Roca y la firma de A8 Boston Canadá, ¿por quién no entraba en la URE? Aquí en diciembre de 1958. Todo esto lo tiene este monstruo con su tesis doctoral. Lógicamente tiene su copyright protegida toda su información, que menos. O sea, la tiene al servicio de todo el mundo, pero que menos que diga, momento que salió ahí. Y no lo puedo borrar, Muy bien. Lo siento, no hay afán narcisista, estamos terminando. Mucha paciencia, muchas gracias. Estamos terminando, pero yo quiero aquí, en puro localismo canario, era una emisora hecha cacho. Era una emisora hecha cacho. Nosotros lo hacíamos todo, intercambiamos. O sea, era el trueque, no nos vendíamos cosas. O sea, mira, tengo esto, ¿te interesa? Nos llamábamos, era un rastro sin dinero. No circulaba allí ni el Bitcoin, siquiera. Era puro altruismo. En fin, no éramos ni mejores ni peores. Era lo que era y punto. Pero estoy muy orgulloso de aquella época. Aquí tenemos una emisora. La chapa mecánica es obra de nuestro querido A8 Florida, José Antonio Rodríguez Basale, un manita, porque eso no necesitaba plegadora. Eso en mi casa de la isleta lo doblaba con un martillo, con un trapo para no estropear la chapa. O sea, creo que a lo mejor el ejército del aire tuvo un buen radiotelegrafista o militar, pero creo que también la industria era un manita. Toda la parte electrónica, por supuesto, es mía. Aquí había un ojo mágico que me indicaba y tal. Esto es un Lupris, un conversor Lupris catalán. Y un micrófono de cristal. Me convertía. Estos cables, perdón, es verdad, es cable paralelo blanco.
de 2 por 0,50. Es cable para los blancos. O sea, interconectaba eso con el receptor. Las perillas son el último modelo. Una parilla grande, otra blanca, otra chica. Y el micrófono. Esto era un mando, no sé si lo llegaste a conocer, se ve. Era un mando de las cajas de audio del Junker. ¿Verdad que te suena, ese mando que era una perilla de aluminio para pesar poco en los aviones. Lógicamente, y este es el transformador de salida de audio del receptor. La antena conectada al borde, el relé de antena, el transformador de modulación, la 26L6 de la serie W chiquita y la 807 con su choca. Y un amperímetro de radiofrecuencia térmica. Y un micrófono de cristal, Perdón. Y un micrófono de cristal. Y un micrófono de cristal, sí señor. Sí señor. Esta fue la primera reunión regional de los radioaficionados en el puertito de Weimar. La sacó la foto, se la dedicó EA8EX, a un jovencísimo EA8EX que está aquí. Manuel Cabrera Rivero, Manuel Cabrera Rivero, EA8 Boston, Canadá, EA8DV, lo tenía localizado, pero no he podido y no puedo perder más tiempo. Esto fue en 1962, la primera reunión que se reunieron, no era fácil, porque los correos tardaban entre las islas 8 o 9 horas, aparte de que llegabas hecho unos solos, lo digo por experiencia propia. Entonces se lo mandan a Juan Fernández Cabrera, EA8 Canadá Rosa, EA8 Canadá Radio, EA8 Canadá Rojo, que era el padre de EA8 acá. Muy bien, nos vamos. Día del radioaficionado en Gran Canaria. Los días del radioaficionado, no sé por qué, eran de obligado cumplimiento y se hacían curiosamente en mayo. No solo se lo daban en mayo, pero se hacían. Aquí sí tenemos a más gente. Aquí tenemos a José Carlos, EA8 Dinamarca Victoria. Aquí tenemos a Callicó Bello. Aquí tenemos a Manuel Cabrera Rivero. Aquí tenemos a un jovencísimo Paco Mujica, desde hace muchos años, de EA8 Francia Boston, de hace muchos años asentado en los llanos de Aridane. EA8 Florida, aquí está, 8FF. Francisco Torres Burgueño, EA8 Francia Sevilla, tristemente fallecido en Málaga. EA8 Florida Eco, Ambrosio Perdomo. Don Agustín Barbusano, muy bien flanqueado por unas guapas mozas. EA8 Francia Canadá, que renunció hace poco tiempo al indicativo y le cedió sus letras a José Antonio porque lo había perdido en la época en que él estuvo inactivo. Mi esposa Mara y servidor. Y allí íbamos y hacíamos una visita en el Goro a los emisores y al equipo receptor, también de las huesas. Había una visita técnica y después nos reuníamos todos. Eso también, la primera también se hizo aquí en Aruca. Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Quién está aquí? Pues está un soltero. Yo sé que el soltero se está riendo. Hay un soltero riéndose. Porque doña Maruchi no estaba. Ustedes dos no estaban casados. O sea, este hombre venía a mi casa, de Ocupa y después iba a echarte a las flores a chamán. Ay. Víctor, ¿te acuerdas, verdad? ¿Dónde estamos nosotros? Pues estamos en Izaña, a 2.400 metros de altura. ¿Y qué es esto? Pues esto es el primitivo observatorio meteorológico que a final de los años 20 construyeron los alemanes para pilotar la navegación transatlántica de sus dirigibles. No olvidemos que ellos cubrieron la línea Buenos Aires, cubrieron la línea a Río de Janeiro, etc. Y ellos necesitaban un apoyo meteorológico y ahí lo tuvieron. Y aquí nos lo enseñaron, pues, EA8FQ y EA8LM, que los dos trabajaban arriba. Y nos enseñaron esta reliquia preciosa de ahí acá. Este es en el puerto de la Cruz, en el Hotel del Toque, una foto, no la he podido ampliar, una foto de familia, de los asistentes, a veces que nos quedamos todos en ese hotel. Esta foto tiene mucha importancia para él. Y lo digo porque en 1979, becado por servicios electrónicos, fui a la primera visita que yo hice en Friedrichshafen, la última
y se fue en el 80 y el 81. La primera vez que llegué allí me encuentro con una oficina de un noble funcionario teutónico. Era una exposición de radioaficionados, de material de radioaficionados, en una bella ciudad que se llama Friedrichshafen, que literalmente significa el puerto de Federico, y donde está la fábrica Dornier, a orillas del lago Constanza, que fabricaba los maravillosos hidroaviones y entraba y salía allí. Bueno, yo le pregunto a otro reactor cabalito y digo, ¿eso qué es? Dice, muy sencillo. Eso es la oficina de PTT, la oficina de correos y telégrafos alemana, que presta a un técnico y tú compras un equipo, le llevas el manual, este señor lo pasa por la piedra de medir, por los instrumentos, y te dice, chaca, chaca, firmado, esto cumple con lo que le han vendido o no lo cumple. O sea, es una oficina del consumidor en el año 1979 que casi me caigo para atrás. Querido, es que lo hablando del año 1979 y que la Oficina de Telecomunicaciones del Estado alemán, de la República Federal de Alemania, destacaba con sus instrumentos todavía antiguos, pero válidos, y lo mejor que había en aquella época, pues de la Rolls-Royce. Y hablar de Rolls-Royce en telecomunicación en Alemania es quitarse el sombrero. Las fuerzas armadas en Canarias utilizan en casi todas sus comunicaciones. Casi me caigo. Me quedé impresionado favorablemente. Chapó. ¡Ay! ¡Ay! Eso es sardina del norte. Eso es sardina del norte. Y a caras conocidas. Está nuestro joven Pepe Juan, de A8 Whisky Uruguay. Está Víctor Rodríguez Cabrera. Está de A8 Japón Boston. Está Don José Luis de A8 XT. Está mi esposa Mara y está mi hijo Eduardo, que ahora está en Gringolandia. Entonces era un crío. Muy bien. Tenemos a Francisco José Dávila Lorca, tristemente fallecido en el 2004, y dos amigos de Rana Sur que tenían un barco, vinieron en barco hasta Sardina Sur, desembarcaron, estuvieron 1 o 2 horas nada más, y volvieron a regresar para Rana Sur en Tenerife. Se mojaron, tuvieron que tirarse al agua, bañar, pero fue una buena aventura. Estas 3 personas son radioaficionados del noroeste. Angelito. A ver, eso es lo que yo quería saber. ¿Quién ha dicho Angelito? Que levante la mano. Vale, Leo, tío, tienes que ser tú. Apúntate. Gracias por identificarlo. Yo también lo conozco. ¿Quién es el Víctor. pequeño? Víctor. ¿Perdón? No. Ah, pues si tengo aquí a un representante del noroeste tan cerca, pero Leo lo desarrolla y a 8 fue su bueno, pues ahí lo tengo. Una fotografía que me dice, no quiero aburrir, con fotos de familia y nada más. Encuentro de radioaficionados, estamos acabando, Canaria 2013. Modestia aparte, yo organicé el primero, recién jubilado, y después todos los demás fueron cayendo rodando. A partir del 2012, nadie ha querido tomar el testigo, nadie lo ha querido tomar, y ahí están parados. Es una pena porque para mí, respetando todas las modalidades que tiene la radio, el encuentro personal tiene un encanto extraordinario. Me gusta tener a alguien a quien machacarle el hígado, dialécticamente hablando, no físicamente, no creáis que se agresivo. Bueno, rápidamente, terminando. Este es el señor, es el patrón de los radioaficionados. Se llamó en vida Maximiliano María Kolbe. Entró muy joven en la orden franciscana, como vemos. Obtuvo el indicativo Sierra Papa 3 Romeo November. Me da la impresión de que esto es un tocadiscos y él era un amante de toda la ciencia de información. Por su emisora les envía tanto de radioaficionados como de radiodifusión. Un hombre extraordinario, un hombre que se doctoró en filosofía, se doctoró en teología en Roma, políglota, hablaba de tal. En 1937 estuvo, está la foto más antigua que pega, estuvo en Japón y aprendió japonés, lógicamente. Y este hombre, está claro que los polacos no vivieron nuestra imaginería religiosa.
porque indudablemente esta imagen que trajeron de Polonia, con el debido respeto, inspira más un poco a la risa, con perdón, San Maximiliano que al acá. Esto es Casas de la Cumbre, Taganana. ¿Verdad, Mariseba, que os suena el nombre ese, el martirio de tu hijo, por 19 años? ¡Qué cruz! Dios mío. Bueno, pues muy cercano a Casas, está antes de llegar a Tagana, está Pico de Inglés, está Horno, Casas de la Cumbre, y después Taganana, y después ya un río que baja por el Bailadero. Muy bien. Ahí entronizaron un grupo de radioaficionados. El obispado de Tenerife les permitió tener esta imagen allí. Y allí pues se venera. Este hombre, en su etapa de venerable, las tres etapas de venerable, de beato y de santo que marca la Iglesia Católica, ya simplemente por su sacrificio, porque él en el campo de exterminio de Auschwitz se cambió por un sargento polaco que era diezmado, 1, 2, 3, 4, 10, venga, a fusilar, él se cambió porque el hombre musitó muy bajito: oh Dios mío, ¿qué será de mi mujer y de mis 6 hijos? Entonces él, con 47 años, tísico, dijo: yo me cambio por este señor. Empezó a gritar, lo tiraron a culatazos al suelo, y hasta que él hablaba alemán y se dirigió al jefe de la guerra. 3 meses, porque no le pegaron un tiro, 3 meses de hambre, por eso era el campo de exterminio de Auschwitz, de triste resonancia. Quedaron de los 10, quedaron 3, entre ellos él. Bueno, al final, en lugar de pegarle un tiro piadoso, pues los ejecutaron con una inyección de fenol a los 3 que quedaron resultados. Me ha emocionado la vida de este niño, de verdad. En fin, señores, esto es todo. Muchas gracias a todos por haberme soportado.